Dicen cuendan, dicen doquito, dicen cuendan doque. Dicen va con licencia, dicen careajo, dicen tenganga, dicen tulumana. Dicen de munda placa, dicen yacana funda, dicen kele kuna manguaco. Dice Yamamba, dicen que Uriencila, dicen Jocuma talanquera. Dice abre cuto, dicen todos los mundeles, dicen todos los muanas, dicen todos las yayes, dicen todos los gueyos, dicen todos los tatas. Dice que va en Sara, dicen malongo. Dice que va en Sara, dice paurear, dicen los mundeles, dice que son cosas malas, que son borocutelas. Dice abre cuto, dicen careajo, que dicen ganga tulumana. La que embondan, dicen con 9 sayas, dicen carajo, dicen los propios, dicen centella, andoquen, dicen careajo, dicen que en Sara, dicen malongo, dice que en Sara, dicen bachechi, dice arriba en ganga, dice carajo, dice arriba en mundo, dice va con licencia, dice de los propios, dicen kele, de los propios dicen zulo, dicen los propios, dicen lemba, dice los propios, dicen lango. Dice, va con licencia, dicen todos, dicen tango, dice que cuenta, dicen un zulo, dicen careajo, dice va con licencia, dicen todo un fuiri, que cuenta, dicen ganga. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Como sabemos, esta religión llegó a Cuba a principios de 1500, 1600, con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Y hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano viendo el comunismo de Cuba, podemos encontrar estas formas primitivas, ya que los criollos trajeron consigo sus creencias transmitidas por el africano. Bajo todos estos conceptos de las reglas africanas, Palo Mayombe se desenvuelve en la propia naturaleza, y es así que junto a los espíritus juega un papel fundamental en un engranaje que va a ser la fortaleza de estos fundamentos, de estos trabajos que podemos realizar, como este trabajo que vamos a presentar, llamado Enkelen Zulo Temo Susukururu, un yen fin de pimpa. Es una pieza religiosa que antiguamente hacían los ganguleros y que enterraban cerca de donde vivía el enemigo. Muchas veces se atrevían a enterrarlo hasta en el propio patio donde vivía ese enemigo que también era gangulero. Por lo tanto, estas guerras siempre eran muy conflictivas porque en aquella época los ganguleros se atrevían hasta entrar a Munanzu, a la casa del enemigo, para robar sus piezas religiosas de la enganga. Hoy en día, cuando hay una fiesta, una huancala, el guanganquizo, el mayordomo, siempre está cuidando la enganga para que no le vayan a robar alguna pieza religiosa y que vaya a ser esto transmitido entre los religiosos y este Munanzo Congo quede, como dice, choteado. Por lo tanto, el guanganquizo, el mayordomo de la enganga, siempre va a estar protegiendo de que nadie se acerque a la enganga para así protegerla de cualquier cosa que puedan hacer o echar un polvo o simplemente robar alguna pieza o matar de la enganga, y eso fuera un poco conflictivo, ya que se regaría entre los propios religiosos, sabiendo que entonces su enganga va a estar, como dice, destruida por medio de otras huangas o brujería que hacen otros ganguleros, otros tatas. Por lo tanto, siempre es recomendable de que cuando hay una huancala, una fiesta, en su Munanzo Congo, un rayamiento, estén los ahijados pendientes de la enganga, pero sobre todo el guanganquizo, el mayordomo, que es la mano derecha del tata. Por lo tanto, debe estar cuidando ese fundamento para que no sea robado ninguna pieza de ese Munanzo Congo, y entre los religiosos que se enteren va a ser, como dice, un choteo a su Munanzo Congo. Antiguamente, los viejos ganguleros vigilaban de que ese enemigo saliera
del barracón de la casa para así colarse por atrás y robar hasta la enganga. Imagínense en qué podemos nosotros estar presentes y qué podemos opinar cuando llegamos a nuestra casa, a nuestro Munanzo Congo, y nuestra enganga se la robaron. Es algo bien complicado y ha sucedido, como ha sucedido también aquellos malos religiosos que se han puesto de acuerdo, 2 o 3 ahijados que han sido explotados, que han sido robados y han cogido esa enganga, han entrado al Munanzo, no importando que esté el padrino o la madrina, y han cogido esa enganga, la han llevado para la esquina y la han explotado contra el piso. Eso ha sucedido en Cuba, por allá por La Palma, en La Habana, cerca de La Víbora. Pero bueno, esto es otro tema. Estamos hablando de la pieza Enkele Zulu Temo Sukururu Unyen en fin de Mpimpa. Y esto nos da la idea de la pieza reconstruida con clavos y la soga sacada de la lasca de los palos, haciendo una soga entretejida. Si bien podemos darnos cuenta de estas formas primitivas que son más allá de lo que podemos nosotros conocer actualmente en la religión, y esto nos va a darle el entendimiento de que estamos en presencia de algo bien primitivo, de algo que a pesar que está en la actualidad de hoy en día, se presenta primitivamente a la vista de todo. Por lo tanto, los clavos de línea juegan un papel importante llamada yunta y juega la parte también importante de zarabanda, donde estamos jugando un papel fundamental con 9 sayas, con el caracol de 7 sayas, 9 sayas, y también con lucero que aparece aquí a la izquierda. Todos estos fundamentos de enganga, o esta pieza llamada Enkele Zulu Temo Sukururu Unyen en fin de Mpimpa, es una pieza que junto con ella se hacía un polvo para también soplarlo cuando ese enemigo estaba virado de espalda. O sea que el gangulero vigilaba a esta persona y cuando esa persona estaba entretenido caminando por la parte de atrás, le soplaban ese empolo que se preparó junto con esta pieza Enkele Zulu Temo Sukururu Unyen en fin de Mpimpa. Y es así como funcionaban estos tipos de guerras, a pesar de que se mantenía en secreto todo este tipo de labor que hacían aquellos viejos ganguleros. Por lo tanto, yo he tenido la oportunidad de aprender más sobre esta cultura. He podido aprender de mis padrinos, he podido aprender de mis abuelos y he podido aprender de otras personas que se han brindado a dar conocimiento y que hoy en día yo puedo transmitirlo a todos ustedes, y yo soy un hombre agradecido al cual agradece a mi padrino, ya que cuenta y le que enfinda por salazaño. Para mí siempre es importante aprender, porque si no aprendemos dejamos de ser buenos religiosos y nos mantenemos siempre en este orden para así determinar el trabajo que nosotros podemos realizar. Esto no lo vamos a dar a explicar completamente la pieza religiosa, el Enkele Zulu Temo Sukururu Unyen fin de Mpimpa, porque no nos conviene que aprendan este tipo de trabajo, ya que se mantiene en un tabú, pero sí damos a conocer estas formas primitivas y hacemos un recuento de aquellas anécdotas, aquellas historias que existían entre los propios religiosos, o sea, que estas guerras o huangas siempre han existido entre los Munanzos Congo y siempre ha habido esta guerra entre los propios tatas o yayi por X razón, porque pensamos que nuestro Munanzo es más poderoso que el tuyo o simplemente porque queremos
comprobar la fuerza que tiene nuestro Munazo Congo y hacemos una guerra sin sentido en contra de otra persona. Otras veces nos sentimos que tenemos influencia o arreo o brujería que nos ha hecho tal persona, tal tata o tal yayi, porque las yayi últimamente también son un poco como breteras, porque también están haciendo brujería constantemente. Muchas de estas yayi están obsesadas. La obsesión es de que todos piensan que todo es religioso. Yo estuve hablando hace poco con una yayi donde me dice, su esposo estaba presente también, que era un tata y que tenía un Munazo Congo y que ellos rayaban. Pero ella me estaba explicando que su muerto le estaba pidiendo a su hijo. Yo le dije, no, chico, eso no puede ser de que tu muerto le pida a tu hijo que se lo den sacrificio. Ya esta persona está obsesada totalmente. Entonces le he explicado que debe tener alguna influencia de algún espíritu o arreo o muerto oscuro o inquisimalongo que le hayan mandado en un trabajo y que este espíritu le esté dando ese mensaje transformándose en su propio espíritu. Y es por eso que puede estar diciendo de que le dé sacrificio a su hijo. ¿Cómo va a ser eso? Si las engangas protegen a la familia, a los hijos, a los padres, a todo el que vive dentro del Munazo Congo o de la casa, ¿cómo es que va a existir eso? Entonces existen todos estos errores. Como otra persona que hablé con ella, que me dijo que el espíritu que tenía le había mandado a hacer una caja de un ataúd, una cajita de muertos, y que pusiera con su ropa un muñeco vestido con su ropa y que lo enterrara para fortificar sus espíritus. Eso es otra cosa que es mandado por otro muerto oscuro o otro inquisimalongo, donde lo está llevando a ese tipo de índole. Pero hablando del tema de Nkele Zulu Sukururu Unyen Finden Pimpa, esta pieza hecha con clavos, estos clavos también le llaman clavos de Cristo y lo conocemos como clavos de pared. Y son hechos en un palo, como podemos ver aquí, y esta pieza que parece como una Nkele de zarabanda es la que enterraban aquellos africanos, se atrevían hasta meterse en el patio del enemigo para enterrarlo cerca donde él pasara en un camino, ya que en aquella época habían caminos y trillos por el monte y estas piezas eran enterradas. Cuando él pisaba esta pieza, él se llevaba esas acciones de todos estos espíritus que se preparaban en esta pieza religiosa que se llama Nkele Zulu Temo Sukururu Unyen Finden Pimpa. Y esta es la manera que aquellos ganguleros en Tambatilanga en muchas ocasiones hacían los trabajos. Pero claro, como las personas desconocen o la nueva generación de religiosos, de ganguleros desconocen estas formas primitivas, pues siempre podemos demostrar cómo es que trabaja un gangulero. Como decimos, Yaroko, Yandombe, todos los negros reunidos. Y como es natural, si sabemos trabajar, siempre vamos a tener una oportunidad más de cómo podemos nosotros realizar los trabajos. Claro, sin mucho lío ni mucho alarde de que sí, de que yo soy, imagínense ustedes, hay quien está haciendo cosas indebidas, hay quien está vendiendo postes de mi fotografía por 725 pesos mexicanos. Todo eso está sucediendo. Pero bueno, hablamos del tema que las guerras o huangas son muchas veces complicadas, porque no sabemos con la persona que nosotros estamos haciendo una guerra y pensando de que ustedes son mejores, entonces se encuentra que el otro religioso es mejor que usted
que conoce más que tú y te vas a ver en conflicto, no solo de tu persona, sino los que viven rodeados de ti o los que viven contigo. Y es por eso que siempre indicamos estas formas primitivas, porque de este modo podemos tener la idea precisa de lo que es esta religión. Sabemos que para hacer una guerra, una huanga, hay que amarrar la mamba siré en las 4 esquinas. Tenemos que tener amarrada la talanquera con clavos de línea o yuntas, con una cadena de zarabanda que pase de un lado a otro en la puerta. Y eso nos mantiene protegidos. Tenemos que tener el Goronfín del 4 vientos, que también coge los espíritus que están a la altura de 37 pulgadas. El Iyakin Bungulá, el 4 vientos, es el signo que tiene balance en todo lo que usted hace. En su Munanzo Congo. Ese signo es el que mantiene ese poder donde el lucero juega un papel importante. El Cuyo, como muchos los conocen, o Lucero Mundo, o Lucero Madrugá, o Lucero Monte, o Lucero Betodo, y todos los luceros que existen en los diferentes caminos. La forma de utilizar una empemba o una vela cuando tenemos que dar vueltas alrededor del trabajo. ¿Cómo podemos con un cuchillo hacerlo de la manera que lo hace el tataíta? Sin quemarnos, sin formar ese espaviento y dando la fuerza y transmitiendo el poder que ejerce la empemba, la luz a los espíritus. Ya sabemos que los espíritus viven en la oscuridad, que cuando se prende vela no se puede hacer un trabajo si no prendemos vela. Las velas es lo que va a iluminar al espíritu, porque el espíritu no le permiten abrir los ojos. Por lo tanto, se mantiene ciego, a no ser los espíritus materiales, que estos sí pueden abrir los ojos. Pero si ahora usted pasara a un espíritu de luz, ese espíritu nunca abriría los ojos, porque no se le es permitido. El embele está forrado con tela roja. Y esto es fácil de entender, que estamos jugando una parte importante con Isasi Sasi 7 rayos, ya que es el dueño de las guerras, de los truenos, y que vamos a hacer este trabajo en contra del enemigo, levantando así letras de Infuiri al enemigo. Cuando tenemos una guerra, utilizamos todo lo que está a nuestro alcance, todos los conocimientos que tenemos, todas las piezas religiosas que nosotros poseemos. Ir a una guerra no es tan sencillo como piensan muchas personas. Antiguamente los religiosos se encerraban en el Munanzo Congo, en el cuarto religioso, y hasta que no supiera de que este religioso o este enemigo había tenido un percance fuerte, no salían del Munanzo Congo, arreando a cada noche, a cada día, a cada instante, y así vencían las guerras. Pero hoy en día, aquellos religiosos que no saben, los pobres, que podemos nosotros decir de que prenden pólvora y ya creen que están haciendo un gran trabajo. Prenden fula y te dice, dale, ve para allá y cómete lo que ya. Eso no es así. Si fuera así, imagínese usted. Esas son las pilas en ganga que hay por ahí vacías, que están prendiendo fula constantemente y se quedan vacías, sin espíritu, sin nada. No tienen el caracol de 9 sayas que puede, como dice
la puerta abierta al cementerio en Finda para que jale los propios espíritus para la propia enganga, ni eso tienen. Entonces vemos la pieza llamada Enkel en Zulu Temo Sukururu, un yen en Finda en Pimpa. Esta pieza también la han cogido y la han utilizado actualmente, sobre todo mi padrino, y se la ha tirado al techo de la persona, ya que no vive en el campo, vive en la ciudad, o ha habido un cantero y ha enterrado esa pieza porque esa persona pasa por ahí. Al pasar por ahí va a recoger las acciones porque esa pieza está hecha en contra de esa persona, junto con el polvo que aparece ahí, que va a soplarlo directamente cuando ese enemigo está virado de espalda, o va a mandar un ahijado, un mandadero, un barrendero, como dicen, a soplar ese empolo de espalda a la persona. Y eso va a ser ya el complemento de la ensara malongo que se está haciendo en contra del enemigo, porque este enemigo también quiere matarnos a nosotros. Y nosotros podemos defendernos. Como se dice, no se hace daño por gusto. Ni un daño está justificado. Pero sí está justificado que usted se pueda defender de la brujería que le pueden hacer otros religiosos. Por X razón, porque simplemente le cae mal. O simplemente quiere probar su enganga y te hace un trabajo para ver si tú lo sabes o no lo sabes, o a ver si te puedes defender o no te puedes defender. El gangulero también presenta chamba a estos espíritus. Cuando se trabaja de esta manera con Inquisis Malongo, siempre se sopla chamba, porque el aguardiente es como agua para los espíritus. Por lo tanto, la chamba va a dar la fortificación y el poder que necesita el trabajo y el poder que necesita el espíritu para estar jocuma, para estar fuerte. Y así se va complementando las ensaras. Claro que no hemos explicado cómo se va a hacer o cómo se hace el Enkel en Zulu Temo Sukururu, un yen en Finda en Pimpa, porque no nos conviene decirlo, porque queremos mantener en secreto estas formas primitivas que han estado guardadas por tantos años. Sí, muchas veces hemos explicado formas de trabajo y hemos dado a conocer infinidades de cosas, ya que tenemos 407 videos y con este 408 videos, y por lo tanto siempre hemos dicho, siempre damos a conocer formas primitivas que datan de Tambatilanga del tiempo Congo. En la vida de religioso siempre es importante llevarse bien con otros religiosos, tener la confianza en otros religiosos siempre y cuando usted lo conozca. Yo en Cuba conocí a muchos religiosos que compartíamos conocimientos. Eso no se puede hacer con todo el mundo, pero sí estas formas primitivas que datan de cientos de años.